La palabra museo es algo muy significativo. Viene del latín museum, o lugar de las musas. Para hablar más concretamente a nuestra inteligencia, el mundo de los recuerdos, de las musas, de los recuerdos. Aquí tienen ustedes la pirámide de Nayika, en la cual no hay más que la textura, y no tiene para nosotros otro interés que 49 serpientes que la rodean. ¿Y por qué de 49? Los centros magnéticos y sus correlaciones. Aquí tienen ustedes una gran serpiente. La serpiente, para ello ustedes saben exactamente que la luz astral universal, individualizada, es el fuego secreto, viviente y filosofal. O, utilizando las palabras sánscritas, que muchos conocen más y se quiere que lo vean occidental, es Kundalini. El fuego secreto, el que el hombre debe despertar para acentuar su evolución. Ese punto donde ella está radicada en la base de la espina es el punto de retorno de la evolución. Es decir, que allí las energías del logo se concretan y luego, a través del tiempo y del espacio, el hombre va sublimando o dirigiendo a aquel fuego secreto. Y el que se dedica a sublivar aquella energía puede hacer en una sola encarnación lo que otros harían en el tiempo. Este es el árbol de la vida. Ustedes le ven allí concretamente. Arriba del águila está derivando sus preciosos frutos. Quiere decir que este es un trabajo puramente espiritual. Allí hay una cruz. Esta cruz indica exactamente la armonía de los contrarios en el centro del Tiferet. Abajo está el centro secreto, viviente y filosofal, donde emanan las energías. Es el árbol de la vida del conocimiento. Encima, como digo, pueden ver ustedes perfectamente el águila, para ellos representante de la conciencia. Y alrededor del cuadro pueden ver ustedes la serpiente dual, lo masculino y lo femenino de las 6 edades. Aquí tienen ustedes algo que fue verdaderamente sorprendente para el doctor Arnoldo Krumheller. El doctor Arnoldo Krumheller, en sus investigaciones, había leído que el centro por excelencia de la energía cósmica en la naturaleza del hombre era la esfera de Yesod. Y luego se encontró verdaderamente asombrado al encontrar en este monolito la expresión viviente del principio encefálico de la naturaleza y del hombre. Y él se llenó de éxtasis al saber que lo que había investigado estaba maravillosamente estampado por la cultura atlante. Esta es una de las figuras que produjeron en el alma del doctor Krumheller una de las más solemnes, para no decir divinas inspiraciones. Es el centro de Yesod en toda su magnitud. Es la piedra fálica, o el hexágono en realidad de verdad. Ustedes ven que el fuego está en la base. Y por lo tanto, es la columna sobre la cual y en la cual han figurado los grandes redentores de la humanidad como sacrificiados o sacrificados. Se dice que al Maestro Jesús se le amarró a una columna y se le dieron X cantidad de latigazos. Esto quiere decir que el logo allí sufre gran cantidad de pequeños y grandes modos de dolor y de pena hasta que no adquiere el camino de la superación por la sublimación. Este es el itifán más prodigioso que la técnica atlante dejó para la sabiduría de las edades. Estos son diferentes modos en que las serpientes se hallan buscadas sobre sí mismas. Es el fuego secreto latente. Ahí tienen ustedes otra figura admirable. Allí el águila encima está tratando de elevar el fuego, y allí tenemos figuras alegóricas de las dos columnas fálicas, como los dos aspectos potenciales de la naturaleza y del hombre. Y luego tienen allá en el centro principal la esfera de Mesar, donde el subconsciente aflora en la conciencia a medida que el hombre se desenvuelve. Ese es lo que ustedes demasiado conocen, que se llama el calendario azteca, pero que no es en modo alguno ningún calendario. Es simplemente la esfera de Yesod, bordeada por las dos serpientes. Allí tenemos que las dos serpientes van a producir su fruto allí, su semilla, y allí en el mundo de Yesod hacen su contacto. Allí tenemos la esfera del plexo solar, donde arranca el verbo, el logos, y ahí tienen ustedes la lengua, que hace expresión viviente de este modo. Tiene 3 grandes círculos para reflejar los 3 grandes aspectos del logos, y tiene el cuaternario en 4 cuadrados para indicar los 4 mundos de la Cábala. Del lado, tiene círculos sucesivos para indicar que la energía del cosmos se mueve en esa forma. Él está bordeado por una gran serpiente en general, que se refiere a Tlahuizcalpantecutli, o sea, la serpiente no diferenciada en el sentido puramente cósmico. Así que esta es la figura
más extraordinaria en cuanto se refiere al fuego secreto, viviente y filosofal en la esfera de Yesod, donde las dos serpientes lanzan su semilla, su fruto. Esta es una gran lucha, siempre la vemos allí, la gran batalla de dirigir la energía cósmica. Ahí están las tres serpientes. Allí tenemos la Fiscalpante Cutli, que bordea toda la figura. Tenemos a Quetzalcóatl y tenemos también a Kukulcán. Y el centro en referencia, que está bordeado por tales poderes, está en la esfera de Yesod. Allí tienen el Palus dentro del 6 para la generación universal. No sé si ustedes tendrán suficiente capacidad de observación para descubrir que aquí está el 6 y aquí está el Itipalus, para la generación de todos los seres y las cosas, porque semillas, sean del mundo vegetal, animal o humano, la función específica logórica es exactamente igual. Esta es la lucha admirable que se verifica dentro de nosotros en todos los momentos de la existencia. Ahorita mismo la estamos librando nosotros entre lo inferior, emocional de nuestra naturaleza pasional, instintiva, llamada personalidad, y la parte alta o sublime de nuestra conciencia. Entre los dos se luchan la serpiente, es decir, la luz astral. Tanto el águila tiene interés de llevarla hacia sí, como el jaguar interés de conducirla a su interés. Y está rodeado por Tlahuizcalpantecutli, la serpiente cósmica siempre rodea todas las figuras. En todas ellas vemos nosotros la asombrosa precisión del conocimiento atlante acerca de la más expresiva visión de la alta cábala. Se desaparecen todas las dudas cuando nosotros vemos estas figuras. Todas las incertidumbres que puedan existir en la conciencia desaparecen para el verdadero estudiante. Por eso este libro resulta ser el más perfecto de todos. Ahí ven ustedes algo maravilloso. El jaguar está devorando los frutos del árbol de la vida y del conocimiento. Es en las pasiones, en los instintos. Él devora verdaderamente con gran avidez. Nace el árbol de la vida ya y da sus frutos en la esfera de Yesod que el jaguar devora. Aquí está la esfera de Yesod y aquí están los frutos que él devora con gran avidez. Y eso hace la potencia del instinto, de la fuerza de la personalidad, constantemente en los seres humanos, hasta que ellos no aprenden el divino arte de la sublimación. Es una de las figuras más expresivas del museo, y es algo que verdaderamente produce en nuestra naturaleza un asombro, el ver cómo ellos habían estampado en figuras completamente visibles toda la sabiduría de las edades. Aquí tienen ustedes el árbol de la vida, aquí tienen ustedes los frutos de los cuatro mundos de la cábala en el aspecto femenino de la seidad y en el aspecto masculino de la seidad. Son estos círculos. Aquí tienen de nuevo los cuatro mundos en el mundo de la generación de las especies. Y aquí tienen la figura del Itipalus dentro del 6. Y aquí tienen ustedes de nuevo el cuaternario, los cuatro mundos con su círculo central, siendo esta la expresión cósmica, siendo esta la expresión humana y siendo esta la expresión del fuego secreto, viviente y filosofal. Todas las incertidumbres de la inteligencia, de la conciencia, de la sensibilidad desaparecen ante esas figuras jerárquicas. Encima se hallan todas las ramificaciones de la conciencia con sus modos múltiples. Esta es una de las cosas más preciosas que pueden ustedes contemplar. Es una figura itipálica. Encima está la cruz esvástica tal como ellos la concebían, como una serpiente dentro de otra por el centro del movimiento cósmico. Y está precisamente en el extremo de la figura itipálica para indicar que es el germen, la semilla, que es la energía solar, que es el logo sacrificado para generar y engendrar formas. Ahí tienen los todos los mundos diferentes. El mundo de la semilla perfecto. Ahí tienen el mundo de la tierra y ahí tienen ustedes el gran triángulo de la sabiduría, sostenido por el Itipalus, es decir, por el fuego de la energía cuando el potencial se manifiesta en la esfera de Yesod. Ahí tienen ustedes los cuatro mundos de la cábala. Los pueden contar perfectamente. La figura de arriba, la esfera que sigue, el extremo de Palus y la zona de abajo. Son tres los cuatro modos, y cada modo tiene las características peculiares de su naturaleza. Allá donde se completa el círculo de las dos serpientes, el movimiento cósmico. El Yang Yin en la esfera de la cruz está perfecto. Luego tenemos nosotros la esfera de la tierra en el lingam de los sofistas. Luego tenemos el faireado triángulo representando los poderes triples de la naturaleza. Y por último, abajo, el Palus erectus. Aquí tienen la cruz Tao. La cruz Tao invertida. Los dos triángulos que van hacia arriba y los dos círculos en la esfera de abajo. Esto quiere decir que el fuego, con su dualidad masculina y femenina, tiende a elevarse y deriva del fuego secreto, viviente y filosofal. La Tao equivale a la sed.
es decir, al juego secreto de la novena clave del tarot, donde se oculta el juego secreto en círculos sucesivos. Esta es una figura de un realizado que ha elevado suficientemente sus fuerzas, está plenamente satisfecho de su estado místico y tiene toda la conciencia elevada naturalmente en la parte superior. Este es admirable. Estas son las tres serpientes girando alrededor de un núcleo. Ahí tienen ustedes a Tlaxcalpantecutli, ahí tienen ustedes a Quetzalcóatl, ahí tienen ustedes a Cuculcán, y tienen la lucha entre lo de arriba y lo de abajo, entre el jaguar y el águila. Y en el centro está un sol, el sol esplendente del fuego secreto espiritualizado. Ahí tienen ustedes como el recipiendario, es decir, están recibiendo a alguien para enseñarles un misterio de la alta ciencia, y le están indicando cómo el movimiento de la energía es el misterio por excelencia. Y arriba tiene la cruz Tao, que abajo se refiere a un principio fálico en la naturaleza de los seres, y en medio están las energías. Allí está un instructor y su discípulo, adquiriendo el conocimiento de la más alta ciencia. Estas son estelas que están indicando el lenguaje, el uso de la palabra, la magnificencia de la palabra para elevar el fuego secreto viviente y filosofal. Cada vez, hermanos y hermanos, que nosotros pronunciamos una palabra, producimos el bien y el mal, o el mal para nosotros. Si lo que decimos es verdad, y está bien visto, y es bello, creamos el bien para nosotros y para la humanidad. Si en cambio decimos mentiras, vacilamos, tenemos incertidumbres, nuestras palabras van cargadas de temor, de odio, de malicia, entonces creamos el mal inevitablemente. El lenguaje es un estado de dos filos, y ahí tienen ustedes exactamente las letras del alfabeto maya, que según todas las investigaciones realizadas, parece ser exactamente el primieval, es decir, el primero de los hemos, la primera palabra pronunciada y estatuida en conocimiento. Tenemos, por ejemplo, la palabra pa, que quiere decir exactamente padre en maya. Luego tenemos la palabra pater en latín, que quiere decir exactamente padre. Tenemos father en inglés, que quiere decir exactamente padre, de tal suerte que la partícula pa no se pierde en modo alguno en los idiomas. Por ejemplo, en sánscrito se llama pa, exactamente, y el niño empieza a decir así, pa. Por eso realmente parece ser que el idioma maya sea el idioma radical. Esta es la impresión que tengo, y que se ramificó en el aymara, en el sánscrito y en el caldeo, y que allá por el lado del Himalaya, donde ese idioma lleva un nombre distinto, entonces el Bacanam es el idioma que realmente fue llevado de estas zonas de Centroamérica a la cumbre de los Himalayas por los iniciados. Aquí tienen ustedes un hombre actualizado, un hombre místico, bien parece en cierta manera un Buda, pero en realidad es un hombre que ha elevado su energía suficientemente para convertirse en guía de la humanidad. Pueden encender. Todo el trabajo de la evolución consiste en sublimar la energía de Yesod, el fuego secreto viviente y filosofal. Eso aparece en todas las figuras con una claridad y una nitidez excepcional. Y no debemos olvidar que esta es una cultura extraordinariamente arcaica, es decir, antigua. Que estas figuras tienen por lo menos 130.000 años. Y ellos sabían que todo lo demás perecía excepto las piedras. Aunque ya algunas de aquellas están demasiado gastadas, de todas maneras el hieratismo está completo. Ellos sabían que llegaría una época en que ese conocimiento pasaría de nuevo al mundo y así cumplirían ellos la misión sagrada de transmitir aquella sabiduría de las edades a la conciencia de los hombres. Realmente he tenido en esta encarnación muchas oportunidades de contemplar la sabiduría aquí y acullá, en todos los lugares del planeta. Y hoy estoy 100% de acuerdo con el doctor Arnoldo Krumheller de que la sabiduría toda del mundo, en la parte iniciática, espiritual, científica, esotérica y filosófica, está toda en la cultura maya atlante. Los mayas representaban la parte mística de aquella corriente filosófica de la Atlántida, y precisamente este centro de México es el corazón de la Tierra. Los que hayan estudiado un poco estos fenómenos geofísicos saben exactamente que al Golfo de México vienen gran cantidad de peces a depositar sus gérmenes, sus huevos, porque si no lo hacen allí se extingue su especie, y luego se dispersan por los mares. También deben saber allí que las aguas que vienen de los polos, bastante frías, llegan allí para recibir calor y aflorar en la superficie del gran océano, porque en realidad de verdad no hay sino un solo océano. El Atlántico es una parte, el Pacífico es la otra, pero todos están exactamente unidos. Y el corazón que calienta aquellas aguas, como nuestra sangre que la calienta el corazón, está allí exactamente en México.
Ahora, la península de Yucatán, si ustedes la observan, es un gran istifalus que penetra en la matriz del mar, donde tuvo origen la vida manifestada. Así que todo aquello es de una exactitud prodigiosa. Allí en aquella zona, relacionada precisamente con ese centro magnético de las edades, de la Tierra, allí no hay fuentes de aguas. Pero las aguas se eterizan por el calor central y vuelven a caer sucesivamente. En cualquier momento hay una gran cantidad de agua que cae de los espacios para humedecer la tierra y vuelve a elevarse. Así como en la humedad de la sangre llega al corazón y él de nuevo la dispersa. Así que ellos sabían exactamente que allí estaba el corazón de la tierra. Y entonces los mayas representan la parte mística correspondiente a este centro magnético. Y un poco más al sur tenemos nosotros el Baphomet, donde se representa viviente el fuego de la vida con todo el esquema de la evolución. Haciendo referencia a la luz astral universal, a la bella o divina imagen, al aspecto femenino de la seidad para elevar todo el fuego secreto. Luego tenemos nosotros, allá, en Chichén Itzá, tenemos la tabla de la esmeralda, con mayor precisión que la tabla tal como la interpretó o aparece interpretada para nosotros por Hermes. Luego se sabe exactamente que Menes llevó esta figura del Baphomet al Medio Oriente y que allí por no sé qué causa fue cercenado y así llegó a Francia y entonces la llaman el macho cabrío de Mendés por una perversión cambiada de la palabra Menes, que fue el gran instructor. Y a cada uno de los lugares del mundo se ha enviado un instructor para que la sabiduría no se perdiera, porque ellos sabían exactamente que el continente Atlante iba a fenecer. Entonces allá en la otra cola, en la parte completamente del extremo oriente, tenemos Angkor. Allá estaba la parte mística y artística por excelencia de la cultura atlante. Los que quieran ir a Angkor hacen muy bien, solo que les cuesta un poco de dinero, muchísimo y bastante. En Angkor se encuentra tal expresión de arte, que las estatuas, las obras de arte de los griegos son pálidas ante las bellezas que pueden contemplarse en Angkor. Un ingeniero francés quiso penetrar en esa selva de Angkor por primera vez en el pasado siglo, y entonces los que vivían en los alrededores de Angkor le decían que no penetrara allí porque eso estaba lleno de espíritus, y que los que entraban allí perdían el control de la conciencia, es decir, se volvían locos. El ingeniero fue ante el gobernador del estado y dijo que él era un investigador y que no le interesaba la opinión de las gentes de los alrededores, que le diera permiso, porque aquello estaba vigilado. Entonces le concedieron un permiso especial sin asumir responsabilidades ninguna. Este ingeniero penetró en la selva, penetró hasta que llegó a la ciudad de Angkor. Entonces se encontraba allí esta obra de tanta belleza que uno de los ayudantes del ingeniero se perdió. No le encontraban y estaban todos afanados porque se había perdido en la maleza. Hubo necesidad de buscarle. De un momento a otro lo encontraron arrollado al pie de una estatua femenina llorando. Pero ya todos estaban semi-mareados de contemplar tanta belleza, tanta expresión de la naturaleza en aquellas estatuas formidables, llenas de encanto. Y entonces le preguntaron al hombre, dijo que yo soy el hombre más infeliz de la tierra. ¿Pero qué le pasa a usted? Es que yo no quiero salir de aquí, yo prefiero morir. ¿Pero qué le pasa, señor? Pues le pasa una sencilla cosa, como yo no me puedo casar con esa estatua, prefiero morir. Tal era la belleza de la imagen de aquella divina diosa. En la parte de atrás de Angkor se encuentra un gráfico extraordinario. Allí está la lucha entre los demonios, las fuerzas inferiores de la naturaleza, y los gigantes, los grandes dioses olímpicos, los grandes iniciados, que tratan cada uno de ganar para sí la serpiente. La luz astral universal, que allí figura con la expresión viviente de la cobra. Es una serpiente solar, de tal suerte que la misma figura hierática que aquí podemos contemplar en la cultura maya, tolteca, azteca, tumeca, olmeca, no quiero borrarles la cabeza para seguir con los nombres de aquellas culturas, porque los otomíes son los más sabios de todos. Los otomíes tenían el espíritu esotérico de las edades allí, en aquel lugar, y allí atendían los sabios de Angkor. Aquí se hizo expresión de la estética en su más delicada magnificencia, y allí del arte esotérico, de la ciencia y de la filosofía. Hoy se puede ir a Angkor. Hoy hay posibilidades desde el punto de vista físico, económico lo creo bastante difícil. Pero en realidad de verdad, aquella era la otra zona de Atlántida, donde la sabiduría se expresó en arte perfecto, en sensibilidad máxima. Mientras que en Centroamérica tenemos el culto hacia el esoterismo sabio y profundo. Es una maravilla lo que dejó para nosotros la cultura atlante. Todos los días me quedo asombrado de la sabiduría de Arnoldo Krumheller, que dijo textualmente:
Todo lo que hay en el Oriente no vale nada frente a los monolitos de la cultura atlante, maya y tolteca. Efectivamente, así es. Allí estaba la parte central de la sabiduría de las edades. Allá, en el otro extremo del Oriente, en el Egipto, no hay más que cosas secundarias con relación a la sabiduría. Cuando él llegó allá para instruirlos, naturalmente les dejó ideas. Y algunos ingenieros fueron derivados de Centroamérica para construir la pirámide de Gizeh, para construir la gran esfinge y todas aquellas cosas. Pero como tenían afán en terminar, no dieron todos los detalles psicológicos, fisiológicos, físicos, metafísicos y cósmicos que hay en las figuras de Centroamérica. Es algo verdaderamente prodigioso. Saber que un hombre puede hoy contemplar la sabiduría de los atlantes, adorar ese divino saber, inclinarse moralmente, porque físicamente no vale la pena, ante la magnificencia de ese libro divino, puesto al alcance de los que sepan contemplarlo. Es algo prodigioso. Ahora, por ejemplo, hablando del lenguaje, que es el único instrumento para transmitir la verdad quien la posee. Entonces, la serpiente, ustedes saben, tiene su lengua, si puede llamarse así, dividida en dos ramales. Entonces, para ellos era la significación exacta del lado bueno y del lado innoble de la naturaleza, exteriorizado a través del lenguaje, que ellos hacen aparecer en una virgulilla por todas partes. Por todas partes se encuentra la serpiente. ¿Para qué? Para que no se olvide que es la luz astral universal, que es el movimiento de la eterna luz lo que produce todas las cosas y todas las modificaciones. Ya en aquella charla primera les informé que hay un lugar donde las figuras actuales de un libro de anatomía y de fisiología nada tienen que ver como superioridad a aquello que había en aquella cultura. Está allí la muerte sobre un triángulo sonriente y enseguida está el zoospermo entrando en un óvulo y aquella figura de movimiento es la de una serpiente. Para decir que vamos al mundo interno, cosechamos la experiencia de una vida y volvemos a renacer para continuar el trabajo de la verificación de la concienciación y la divinización del ser. Así que no hay nada de lo que pudiéramos decir en cualquier tratado iniciático de cualquier orden que no esté estampado en las figuras hieráticas de los mayas, toltecas, tolecas, pulmecas, chichinecas, etc. Es algo maravilloso todo esto. Es algo verdaderamente sorprendente. Un viaje al museo para contemplar sus petroglifos vale exactamente mucho más del esfuerzo material que una persona cualquiera puede hacer para trasladarse a la capital de México. Ahora tenemos la oportunidad de ver por todos los valles colinas que indican que debajo se oculta una pirámide. Así que lo que han destapado es todavía muy poco en relación con lo que podrán descubrir en el futuro, en el inmediato futuro. Ahora hay otras cosas que vale la pena comentar, y es que los devas protegen la sabiduría. Cuando los frailes fanáticos e ignorantes de España llegaron por América a destruir aquellas cosas, estos estaban cubiertos por las células. Cuando ya hubo libertad en las conciencias y el gobierno de México, con la libertad que le es característica en asuntos dogmáticos, protegía aquellas cosas, ya se pudo escapar y ver, y ya el fraile no tenía directa injerencia en ninguna cosa. Entonces los devas siempre están protegiendo aquella sabiduría. Entonces la gran jerarquía siempre está amparando el divino saber. Ya les he dicho que procuraremos exteriorizar esto en un folleto para estudiantes, porque al público en realidad no le hace ningún bien. Por la bondad de un hermano de aquí hemos conseguido un señor que me parece un excelente artista para convertir en dibujos lineales aquellas figuras, porque solamente así, de ahí, se pueden tomar los clichés necesarios. Pondremos seguramente en la portada del folleto la lucha constante en nuestra naturaleza entre el jaguar, los instintos, la baja naturaleza, las pasiones y el águila, nuestras aspiraciones elevadas. Luego pondremos la tabla de la esmeralda necesariamente, el Baphomet, que es lo capital, y luego el templo de Tula, porque el templo de Tula encierra todo el saber de las edades. Y hay que contemplar aquel templo de Tula. ¡Qué figuras! ¡Qué gigantes! ¡Qué magnitud! ¡Qué bondad y severidad a un mismo tiempo! En aquellas figuras hieráticas donde los cuatro mundos de la cábala están reflejados con toda perfección, donde cuatro grandes gigantes, cada uno representando el calor de un elemento y con la expresión de su organización, se hallan allí evidentes, y donde el fuego secreto viviente y filosofal, donde la esfera del Yesod, donde el sol de medianoche está verdaderamente estampado para que no haya ninguna incertidumbre en la mente de los kings. Adelante están las dos columnas del templo de la sabiduría, el Yod y el He, el Yin Yang. No importan los nombres. El 6
y el falo. Eso no importa a los hombres, lo importante es saber que gracias a estas dos fuerzas todas las cosas son posibles. Y que no existe nada que no obedezca al trabajo de las dos polaridades para producir un tercer efecto. Porque esto es inevitable en la naturaleza. Tal es la sabiduría que estamparon aquellos sabios del tiempo. ¿Para beneficio de quién? De los que estén interesados realmente en el divino saber, en el conocimiento del hombre. No hay ningún Dios externo en ninguna parte. Todo es la omnipresente vida. ¿En quién tiene que creer el hombre? En nada. Tiene que saber que en la interioridad del ser está toda la verdad, está la infinita vida. Y por lo tanto, realizando un ocultamiento de su naturaleza interior, encuentra todo lo que necesita saber. Y esto está mejor alegorizado que en ninguna parte en estas petroglifos, en estas figuras jeráticas que dejaron para nosotros los atlantes. Los mayas, que eran una rama atlante, y los otomíes, que eran los más sabios de todos. Los otomíes eran los que poseían la parte secreta del viento filosofal e instruían a los otros. Otomíes de sacerdotes, eran iniciados, eran grandes guías de la humanidad. Es verdaderamente prodigioso que en este tiempo en que la humanidad gravita hacia lo más ordinario de su propia naturaleza, porque no puede ser en otra dirección, haya una corriente de sabiduría que nos invita a buscar la parte más divina de nuestra naturaleza. Ellos, aquella corriente marcha hacia el jaguar, los de nosotros debemos tratar de marchar hacia el águila, es decir, hacia la sensibilidad y la conciencia. Abajo el instinto con mente y emociones, arriba la sensibilidad y la conciencia. Esta es la eterna batalla de la vida, que ellos figuraron con tanta precisión que cada figura nos dice a nosotros todo lo que el sujeto piensa y siente. Es algo maravilloso cómo pudieron exteriorizar en líneas, aparentemente tan ordinarias como son los grabados de las piernas, las piedras, todo el sentido del alma, todo el conflicto interior o toda la mística de la interna realización. Eso es algo maravilloso. Yo sencillamente les digo a ustedes algo muy de corazón. Felicito verdaderamente a las gentes que tuvieron oportunidad de ir por México. Los que puedan más tarde viajar deben hacerlo. Y los que no puedan, por lo menos mediten en aquellas cosas y así se podrán poner en relación con la más alta sabiduría de la edades.